Mosaico, mosaico. Construimos un mundo donde quepan todos los mundos. Mosaico. Literatura, artes escénicas, música, pintura. Nuestras artes comentadas a través de la vida de sus creadores. Mosaico. Acercando nuestra cultura, mantenemos vivas las raíces. Grande cal y cemento, bajo 7 cantados no justicieros, un pajarillo trina su desconsuelo, cuando las aves pueden cantarle al viento, mientras las demás aves están bebiendo el agüita que cae del alto cielo. El prisionero bebe duro tormento y lágrimas sabidas de sus recuerdos. Por eso están llorando los elementos. Las estrellas no tienen igual destello. Pálida está la luna más que los muertos, mirando noche y día su prisionero. Por eso el pan de azúcar sube muy terco y el Amazonas ruge de sentimiento. Copacabana agita negro pañuelo, pero la ley más sorda que el Padre Eterno. Le roban a sus ojos azul del cielo, de la selva sus verdes le prohibieron, pero no han de quitarle su rojo fuego, ni la blanca paloma de sus desvelos. Gime samba que gimen los brasileros, suenen tambores negros da sangre y fuego. Llore todo el que tiene corazón tierno, que sepultado en vida se halla siquiera. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Hoy en la ciudad de Houston, otro programa más de Mosaico. Saludos a Adrián en México y mi compañero Rubén. Yo soy Dina Cohen y me encanta estar aquí y que ustedes nos estén escuchando. Muy buenas tardes a todos, Rubén, Dina, allá en Houston, todos los radionautas que nos escuchan otro sábado más aquí en Mosaico. Yo soy Adrián Menostre, acá en la Ciudad de México, y estamos una hora menos que ustedes, porque acá todavía no ha habido cambio de horario y hace ratito ya se estaba pasando el tiempo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, y bueno, pues aquí estamos. Buenas tardes, Adrián, buenas tardes, Dina, buenas tardes, oyentes. Otro programa de Mosaico. Hoy vamos a hablar sobre el muralista, político y gran artista mexicano conocido como David Alfaro Siqueiros.
Adrián, lo de la hora, sí, acá nos perjudica esto, pero digo, eso es porque siempre Estados Unidos está 1 hora adelante que México, ¿no? Sí, pero bueno, en Houston y la Ciudad de México tienen el mismo horario, solo que ahora que fue el cambio de horario en verano y en el otro cambio, siempre en Estados Unidos son como 15 días antes. O sea, en México cambia el horario hasta creo que la próxima semana. Seguro, por eso te digo, Estados Unidos siempre pisando delante de México. A eso me refería. Vamos a hablar de Siqueiros. Arrancamos con una hermosísima canción que se llama Siqueiros Prisionero, interpretado por Isabel Parra. Hay muchos artistas chilenos y Siqueiros es una persona que estuvo en Chile, dejó una huella muy marcada, después hablaremos de eso, por eso la querida Violeta hizo esa canción y la interpretó Isabel. Vamos a comenzar con la biografía, arrancamos con el programa. Muy bien. David Alfaro Siqueiros. José de Jesús Alfaro Siqueiros, Chihuahua, nacido en la ciudad Camargo, en Chihuahua, en 1896. Su padre era el abogado Cipriano Alfaro y su madre Teresa Siqueiros. Su padre lo llevó a vivir a Irapuato, Guanajuato, donde realizó sus primeros estudios bajo la vigilancia de sus abuelos, Antonio y Eusebia Alfaro, quienes dejaron honda huella en su formación. Siqueiros estudia en la Academia de San Carlos de Ciudad de México y donde participó en la huelga estudiantil de 1911 y en la Escuela al Aire Libre de 1911 a 1913. En 1914, con apenas 18 años, se alistó en el ejército constitucionalista para luchar por la Revolución Mexicana, una experiencia que le llevaría a descubrir las masas trabajadores, los obreros, campesinos, artesanos y los indígenas, y sobre todo las enormes tradiciones culturales del país, particularmente en la que se refiere a las extraordinarias civilizaciones precolombinas. En 1919 partió a Europa, donde se influenció por el movimiento cultural europeo. Eso también dejó huella en él. La suma de ambas experiencias determinó por igual su pensamiento artístico, que cristalizó en el manifiesto que publicó en Barcelona, en la entrevista Vida Americana, en mayo de 1921, que incluye su primer manifiesto, en el que defiende un arte público, monumental, y los valores de la cultura indígena mediante una plástica que sintetice temas universales y formas y materiales modernos. También ese año publicó los 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, para la creación de un arte heroico y público a partir de los movimientos europeos modernos, afincándose en la tradición precolombina y vernácula. En 1923 regresa a México y organiza el Sindicato de Pintores, Escultores y Grabadores Revolucionarios. Tomó parte del Partido Comunista Mexicano, fue el fundador del periódico El Machete y se dedicó al activismo político, representando en sus frescos temas de dinámica revolucionaria para alentar a las clases sociales más desfavorecidas. En ese mismo año pinta los murales de la Escuela Nacional Preparatoria, organiza con Diego Rivera y Guerrero el Sindicato Revolucionario de Obreros Técnicos y Plásticos. Su creciente participación política y la creciente oposición a la política oficial manifestada a través de sus artículos hicieron que dejara de recibir encargos a partir de 1924 y que el año siguiente decidiera dedicarse exclusivamente a las actividades políticas. En 1925 realiza los murales en la Universidad de Guadalajara y en 1930 es encarcelado en Taxco por sus actividades en las manifestaciones del 1 de mayo. Ese mismo año se exilia por actividades políticas. Se traslada entonces a los Estados Unidos, donde realiza murales en Turner School of Art y en la Plaza Art Center de Los Ángeles.
En esos últimos perfecciona la técnica de el brush sobre hormigón. Completó un mural conocido a veces como América Tropical en 1932 en la sala italiana de Olvera Street en Los Ángeles. Otros murales pintados en Los Ángeles fueron Meeting en la calle y Retrato Actual de la Ciudad de México. Su anhelo por lograr la adecuación entre las técnicas pictóricas y la contemporaneidad tecnológica le llevó a crear en 1936 un taller experimental en Nueva York. Las prácticas del taller buscaban integrar la arquitectura, la pintura y la escultura con los métodos y materiales ofrecidos por la industria. Allí se experimentaba a partir de lo que Siqueiros denominaba el accidente pictórico. Esto es, la práctica de la improvisación mediante técnicas como el goteo de pintura y las texturas con arena, los chorreones y salpicaduras dejadas caer sobre el lienzo que luego pasarían a ser emblemáticas del expresionismo abstracto americano. Fueron una práctica gestada en el taller de Siqueiros al que asistieron Jackson Pollock y otros jóvenes que llegarían a formar la primera generación de artistas estadounidenses con un lenguaje propio. En 1936 volvió a luchar, esta vez en la Guerra Civil Española, al lado del ejército republicano. El mural que realizó en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas de 1939 a 1940, Ciudad de México, bajo el título Retrato de la burguesía, recoge el aprendizaje obtenido tras las investigaciones efectuadas a lo largo de toda la década de los 30 y constituye una de las obras murales más significativas del siglo XX. Siqueiros eligió para el mural la escalera principal del edificio. La primera fase del proyecto consistió en un análisis del espacio arquitectónico. El objetivo era adecuar la composición de modo que las tres paredes y el techo quedaran integrados en una superficie pictórica continua. Para Siqueiros, crear un campo visual dinámico y continuo en sintonía con el del espectador que subiera o bajara la escalera era tan importante como el tema representado. De 1940 a 1944 estuvo desterrado en Chile por su participación en el asesinato de Trotsky y pinta murales en Bolivia en 1941 y La Habana en 1943, en Nueva Democracia 1944, Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. Siqueiros construye un emblema intemporal del triunfo de la libertad. Aunque la pintura tenía 16 metros de longitud, para Siqueiros no era más que un cuadro grande. Las únicas obras que según él merecían el nombre de murales eran las que se articulaban con la arquitectura. En 1952 inició el proyecto de los murales en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el cual estaría compuesto por 3 escultopinturas. De estos 3 murales, solo se determinó uno, el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo, el cual fue realizado en 1952 e inaugurado en 1956 dentro de las instalaciones de la UNAM en Ciudad Universitaria. Se encuentra en los muros de la rectoría junto con otras dos obras del mismo artista, las fechas de la historia de México y nuevo emblema universitario. Está hecho de teselas de vidrio opaco de la marca Mosaicos Venecianos y es considerada como uno de los íconos del arte del mosaico mexicano. Representa a 5 estudiantes subiendo por unas escaleras, llevando en las manos objetos representativos de los conocimientos adquiridos en la universidad.
se dirigen de vuelta hacia el pueblo cargados de nuevas ideas que aplicar. Tienen colores opacos, en gran parte tonalidades de café y anaranjado. En 1966 recibe el Premio Nacional, en 1960 termina el mural en el castillo de Chapultepec titulado Del porfirismo a la revolución. Ese año, el 9 de agosto, fue perseguido, aprehendido y acusado de disolución social, dado que Siqueiros era el presidente del Comité de Presos Políticos y la Defensa de Libertades Democráticas. Fue encarcelado 4 años en Lecumberri. Durante esa estancia realizó numerosos bocetos para el proyecto de la decoración del Hotel Casino de la Selva. Cuando salió de la cárcel, 4 años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra, Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos. En 1966 recibe el Premio Nacional de Bellas Artes de su país y en 1967 la Unión Soviética le concede el Premio Lenin de la Paz. La integración de todas las artes que Siqueiro anheló a lo largo de toda su vida pudo hacerse realidad en el proyecto que ocupó sus últimos años, el Poliforum Cultural Siqueiros, de 1967 a 1971 en Ciudad de México. El edificio, concebido por él mismo, posee 12 lados totalmente cubiertos por murales, cada uno con un tema diferente. En el techo abovedado del piso superior pintó Marcha de la Humanidad en la América Latina hacia el Cosmos, para cuya contemplación los observadores se colocan sobre una escultura móvil que gira siguiendo el sentido narrativo de las imágenes y que permite al espectador transitar por el relato mientras un juego de luz y sonido hace más vívida la experiencia. Si bien la grandilocuencia del proyecto no alcanzó altos niveles estéticos, supuso un gran logro como empresa colectiva que aglutinó a un equipo enorme de técnicos y artistas, a lo que Siqueiros supo infundir el gran ideal de un arte tecnológico y socialmente revolucionario. Para Siqueiros, socialismo revolucionario y modernidad tecnológica eran conceptos íntimamente relacionados. Estaba convencido de que la naturaleza revolucionaria del arte no dependía tan solo del contenido de sus imágenes, sino de la creación de un equivalente estético y tecnológico en consonancia con los contenidos. Toda su vida artística estuvo presidida por la voluntad de crear una pintura mural, experimental e innovadora. Pintó entre rejas y exilios. Su vida política fue intensa y corrió paralela a su producción pictórica orientada básicamente al muralismo. Su vida y su obra reflejan el espíritu de la revolución social y cultural que sacudió al México del siglo XX. Sus pinturas representan una síntesis muy particular de los estilos futurista, expresionista y abstracto, con colores fuertes e intensos.
Seguimos en Mosaico, estábamos escuchando a León Chávez Teixeiro con Canto Campesino. Lindo tema el de hoy, porque muy interesante. Siqueiro, sí. Muy interesante y es muy grande Siqueiro, ¿verdad? Siqueiro sí, representa la fusión como en ningún otro artista plástico, lo que es la lucha política, la convicción política con el arte. Además, en el arte también Siqueiro fue desde temprano un gran revolucionario. Siempre estuvo por delante de lo que era las técnicas plásticas de la época. Tal vez pienso yo como que se debió a la misma condición revolucionaria que tenía y profundamente mexicana o continental. Muy congruente todo. Muy congruente. Muy integrado todo en su vida. Antes que nada quiero agradecerles desde ya a todos los radioescuchas que están apoyando este programa y que están participando con su buena voluntad. A todos los radioescuchas que nos escriben y que pues recibimos los mensajes. Mil gracias por escucharnos y gracias por compartir este espacio que es muy importante para todos. Sí, bueno, y continuando con la idea, con mi punto de vista sobre lo que fue la obra de Siqueiros, considero que la misma, como decía, el mismo ímpetu revolucionario que tenía lo llevó a distanciarse de lo que eran las corrientes europeas muy marcadas en esa época y buscar un arte nativo, continental, como otros grandes artistas hicieron y supieron también separar. Y Siqueiro se volcó a la defensa del arte precolombino mexicano. De ahí fue el inicio, digamos, eso junto con otros grandes muralistas como Diego Rivera y Orozco, ¿no? Que crearon esos fabulosos murales, que eran murales. Siqueiro estudió frescos en Europa, pero esa técnica rápidamente la cambió por técnicas modernas, mucho más prácticas y mucho más representativas y revolucionarias plásticamente para la época. Por eso es difícil enmarcar a Siqueiros en un estilo propio. Tú decías en la biografía, lo definían en ciertos estilos, también se acercó al cubismo y perteneció a lo que se llamó en su momento un realista épico, ¿no? O sea, Siqueiros a través de los murales contaba vivencias de su gente, de su pueblo. Es más, solo un mural, el que hizo en Argentina, del cual hay una película, que es un mural muy lindo, que ahora se exhibe gracias a la presidenta Cristina, fue recuperado y trasladado a la Casa Rosada. Ese es el único mural que pintó Siqueiros que no tiene motivos políticos o revolucionarios. Sí. Adrián, ¿andás por ahí? Sí, escuchándolos. Como bien lo comentan, es un tema, es un tema y Siqueiros en sí es un artista muy, él mismo muy apasionado, apasionante, de mucho aporte al arte y a la cultura, no solo mexicana, sino latinoamericana, pero también una figura muy emblemática de la identidad que se construyó de la mexicana, ¿no? Como bien comentas, principios de siglo, termina la revolución aquí en México, viene saliendo de todo un proceso pues 100 años antes se independiza, hay el siglo XIX de mucha convulsión, mucha desigualdad social. Principios del siglo se da la revolución principios del siglo XX se da la revolución en México, y hay una sociedad que quiere encontrar una nueva identidad, y bueno, se da en muchos sentidos, pero el arte, la pintura contribuye mucho, y este grupo de muralistas, Siqueiros, Orozco, Rivera, antes Fernando Leal, Tamayo, en fin, contribuyen mucho a crear este movimiento. Y además el muralismo en México
o el muralismo en sí es una de las grandes aportaciones que tiene México al mundo. Es una técnica y es algo que se valora y que se retoma técnicamente en muchas partes del mundo, porque el muralismo, además de toda la cuestión artística, en México tiene una función que es muy social y política, ¿no? Como digo, ayuda y contribuye a crear una identidad, pero también el muralismo es un gran libro, una cosa que va contando la historia de los hechos mexicanos, y tiene tres temas, al menos en México tiene tres temas fundamentales, ¿no? Que tiene que ver mucho con la revolución, con la ciencia, con la política, y cuenta mucho todos estos temas que comentaban ustedes, ¿no? La conquista, por ejemplo, todo rescatar esa raíz indígena. Hay una crítica, pero también se habla mucho de las técnicas de la industrialización, las culturas y la tradición popular en México, que más que Siqueiros es Diego Rivera, el que habla mucho más de las tradiciones populares en sus murales, pero también habla de la sociedad civil. Siqueiros sí retoma mucho la parte social y política en sus murales. En fin, es un gran libro, el muralismo. Eso, aunado y sumado a lo que comentaba Rubén de todas las técnicas que implementan Siqueiros en particular, pero todos los muralistas mexicanos, ¿no? Diego Rivera, por ejemplo, mete mucho el tridimensionalismo, Siqueiros con esa técnica del goteo, en fin, es una parte muy importante de la historia en México, y va muy ad hoc con la fecha de hoy, ¿no? El 18 de marzo en México se conmemora la expropiación petrolera, que bueno, a ver si al final hay un poquito de espacio lo comentamos, pero bueno, creo que ese es un aporte importante del muralismo de México, del mundo, y de Siqueiros, ¿no? Con todo lo que aporta. Claro, es una expresión muy importante y muy fundamental para el pueblo mexicano y para el mundo. Sí, el muralismo es la viva expresión de lo que se llama el arte popular, ¿no? Sí. Hoy en día están los chicos grafiteros, dentro de los cuales hay algunos que resaltan, ¿no? Hay muy buenos grafiteros. Yo me comparo a Siqueiros, yo lo mezclo un poco con dos artistas, digamos, uno en alguna época contemporáneo y otro moderno. El moderno es el brasilero Vic Muniz, que es un artista joven que también trabaja cosas monumentales, y de Siqueiros también lo comparo con parte de la obra de quien hablamos ya en este programa, de Guayasamín, que también, sin haber militado en un partido político, Guayasamín, de la manera que lo hizo Siqueiros, pero Siqueiros es, digamos, como el eje central, la rama central de donde salen el tronco de donde salen ciertas ramas, ¿no? Lo que hablabas, Dina, en la biografía, y que lo comenta recién Adrián, que Jackson Pollock haya estudiado en el taller de Siqueiros y haya aprendido, o donde se genera la técnica del goteo, que después se llamó aquí en Estados Unidos el action painting, que tuvo como máximo exponente justamente a Jackson Pollock. No es poca cosa, no, o sea, es una huella de Siqueiros magnífica. Sí, claro. Me llamó mucho la atención, por allí leí una técnica como al fresco, que utilizaba algo así como al fresco. Sí, el fresco es lo que se viene utilizando para los murales desde hace muchos años, y Adrián está ahí con un problema de cables, Adrián. Seguramente de las chelas se cayeron y se mojaron los cables. Adrián, hay que ver que, claro, que en México Adrián está disfrutando muchísimo. Ya estaremos por ahí, Adrián. Toda la cuestión aquí, bueno, ni hablar de lo que es aquí. El fresco sí es la técnica inicial de... También la practicó, ¿verdad? Él estudió frescos, él estudió el fresco, es una técnica más complicada,
Y muy antigua. Es muy antigua, y también veo la similitud de nuestros antepasados, cómo tallaban en las piedras, en las paredes, o sea, ¿y qué tallaban? Sus vidas, sus expresiones, sus necesidades, sus avances. Todo eso quedaba plasmado en las paredes. Exacto. ¿Verdad? Ahora... Y lo mismo que hizo Siqueiro, hicieron los muralistas mexicanos. El fresco, lo que pasa es que es muy difícil de trabajar porque tiene varias etapas y plásticamente hablando hay que trabajarlo con lo que se llama un tipo de cal especial y hay que poner los pigmentos cuando por eso se llama fresco. Los pigmentos hay que ponerlo cuando está fresca la pared. Claro. A su vez que no se corra la pintura, ¿verdad? Sí, además cambia, o sea, una cosa es el color del pigmento y otra es cómo se refleja en la pared. Pero Siqueiro estudió frescos en Europa y después lo que utilizó fue, para esa época, para los años 40, 50, pintar con las pistolas de aire. Era algo que escapaba totalmente de la pintura tradicional. Del contexto, sí. Pero como muralista era una ventaja enorme, porque lograba cosas maravillosas utilizando materiales o pinturas mucho más duraderas. La pintura de automóvil, por ejemplo, es una de las pinturas que se utiliza mucho para hacer murales de esas grandes dimensiones y son muy duraderas. Y bueno, utilizar parte de esas nuevas técnicas, de descubrir nuevas técnicas, de crear nuevas técnicas, es otro de los logros de Siqueiro y otro de los aportes de Siqueiro al arte. Sí. De hecho, fíjate, ahora hablas de la pintura vinílica. Siqueiros, junto con un grupo de ingenieros del Politécnico, es una escuela en México, una universidad, que era justamente también en ese periodo de los 30. También los Siqueiros, junto con ingenieros del Poli, inventan esta pintura, la pintura vinílica, solo que ellos no la registran y hacen posteriormente que la registre una firma extranjera, la Winsor & Newton. Y bueno, justamente toda la pintura vinílica se empieza a utilizar mucho ya en los años 60, ¿no? Es todo un aporte al arte moderno y la utilización de la pintura. Claro. Pero bueno, es justamente Siqueiros quien está innovando y encontrando nuevas formas y técnicas de pintura. Va inventando todo esto y mira, una parte importante que a mí, yo creo que a muchos mexicanos el muralismo nos gusta, es como parte de pensarnos, porque como lo comentan ustedes, viene mucho de las raíces pues precolombinas, ¿no? Los aztecas, los mayas, en Perú, los incas, en fin, es una forma de expresarse en los muros. Y el muralismo en México un poco se diferencia del graffiti, que tiene raíces, yo creo que parecía diferenciar del graffiti, porque el muralismo, algo que le cala a muchos Siqueiros, es que va integrado a la arquitectura, es parte integral de la arquitectura, no sale de contexto. Entonces, para esto, por ejemplo, hay un mural que pinta el que comentaban en la biografía, este retrato de la burguesía que se pinta en el edificio del electricista, y que está integrado todo, las tres paredes, viendo el techo, se integra todo en un solo mural y con una misma perspectiva. Entonces, pues bueno, es esta forma de expresar. De hecho, yo recuerdo, fíjate, mucho todavía, hablando de muralismo, en México, cuando yo era niño, recuerdo mucho que todavía en algunos mercados o carnicerías o lugares públicos, se daba mucho que esos lugares estuvieran adornados por dentro, o sea, que tuvieran murales pintados. Igual se contaban historias y eran hechos por artistas anónimos. Pero me refiero mucho yo como esta tradición del muralismo, de expresarse las cosas en
en las paredes, en lo público. Y que además para todos los muralistas esto significaba también una forma de quitarle elitismo que a veces tiene el arte, ¿no? De la pintura de cuadro que se exhibe. Sí, pero por ejemplo, hay mucha concepción europea, por ejemplo, o de muchos artistas, pues, de pintar el arte es elitista para las galerías, para exposiciones, para gente, para algún sector de la población solamente, ¿no? Ese es el arte. Y los muralistas lo que hacen, o lo que dicen es, el arte tiene que ser del pueblo y para el pueblo. Y por eso estos grandes obras monumentales en edificios públicos en la calle donde todo el mundo la ve, donde la gente va siendo parte de ese arte, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un recuerdo que tuvo mucho, o sea, ver en todos lados pinturas adornadas en tiendas, en carnicerías, en mercados, en muchas partes. Claro, es parte del pueblo, como tú dices, es para el pueblo, para la gente y de la gente, porque la gente se ha educado en ese ambiente. Ellos, los mexicanos, lo tienen porque lo han absorbido desde la panza, siempre. pues, porque está ahí, o sea, es parte de México y de los mexicanos. Sin duda. Y eso es lo que ellos también, cualquier mexicano, yo creo que pudiera hacer un mural. Sí, o sea, sí. porque lo aprendieron, porque está en el ADN del pueblo mexicano. Totalmente. Sí. Y es bueno saber que ya existían los murales cuando vos eras niño. Nos vamos a un corte musical, nos vamos un ratito, ya regresamos, vamos con los folcloristas y cantando canciones de la Revolución Mexicana. Alborotado, requemado por el sol. Gustaba echar guarache con un estilo apache y a veces le cuadraba un traguito de sotol. Yo estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. En lentejuelas corrió por las praderas y ya nunca regresó. Color rojas las faldas, otras como esmeraldas, volaban con el viento entre flores de algodón. Los hombres en la guerra, la mujer en la tierra, la hambruna se venía y no hacía distinción. Mamá tanto lloraba que el pan se le salaba. La lucha era entre hermanos en la misma situación. En ollas y peroles faltaban los frijoles y en la primera helada no hubo leña pa'l fogón. Yo andaba preguntando por qué andaban peleando. Mi madre
Seguimos hablando de David Alfaro Siqueiros. Todas las personas conocemos a este gran artista por Siqueiros. Es una gran interrogante que tengo, que viene al margen. En otro aspecto quisiera destacar que Siqueiros nos deja entonces, al contemplar y al vivir sus trabajos, toda la historia, todas las revoluciones que han pasado y todo lo que él anhelaba, como dice bien la biografía, entre rejas y entre libertades. Pintó la vida a lo largo de su vida. Eso es un legado interesante de seguir, de conocer, como dije. Este aspecto del edificio que en el proyecto que trabaja en el Poliforum Cultural Siqueiros en 1967 al 71 también me causa mucha admiración, que dice que en el techo abovedado del piso superior, ¿verdad?, pintó Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el cosmos, ¿verdad? Los observadores entonces se colocan sobre una estructura, una plataforma móvil que gira siguiendo el sentido narrativo de las imágenes. Y esto le permite al espectador entonces transitar. Son figuras y trabajos totalmente participativos. O sea, cuando hablamos de participativo, entendemos entonces que Siqueiro es un gran hombre artista integral y congruente con lo que poseía, con lo que hacía y con lo que pensaba, y por supuesto con lo que anhelaba. Justamente participativo, ¿verdad? Eso quería destacarlo. Así que sí, seguimos. Y fíjate que es parte, yo creo que de una de sus cualidades o más bien de sus aportes. O sea, toda su pintura es como muy dinámica. Él busca siempre que hay este movimiento en sus murales. Uh-huh. Y el movimiento tiene que ver, uno, con esto que tú comentas, o sea, la participación que tiene el espectador al ver un cuadro. Uh-huh. De hecho, cuentan que él, para muchos de sus murales, lo que hacía era recorrer todo el lugar donde iba a pintar, para poder él ponerse en el lugar del espectador y ver cómo lo veía. Dicen que utilizaba una cámara de cine y con en movimiento podía ver toda la perspectiva que tenía el espectador. Uh-huh. Y bueno, integrar su mural con lo que la gente veía. Pero además de eso, del papel que juega el espectador, de cómo lo ve, su pintura es siempre muy dinámica, muy en movimiento. Utiliza todos los muros para que se dé esta perspectiva de movimiento. Él tiene mucho a pintar sus obras muy alargadas, uh-huh. Parecen bruscas, pero esto mismo le da una sensación de movimiento. Y incluso, fíjate, hay una fotografía muy famosa de él que toma, creo que es el fotógrafo Héctor Herrera, donde él está en Lecumberri estirando su mano. Uh-huh. Sí. Incluso esa misma foto, él se hace un retrato que es el coronelazo, se llama, y también está con la mano estirada, pero siempre y la mano izquierda, movimiento. ¿Perdón? La mano izquierda. La mano sí, siempre va como la sensación de movimiento, de dinamismo, de seguir avanzando, y es parte de su formación y de su ideología, ¿no? Él es de los artistas, de los pintores que como te dice en la biografía, él es también un reflejo de toda la historia de México del siglo XX, de la Revolución. Sí. Es de los que meten el marxismo en México muy fuerte, involucrado siempre en movimientos sociales y en activismo, pero además también su concepto de esto que comentaba hace ratito, de que el arte tiene que ser para el pueblo, ¿no? O sea, quitar ese individualismo de ir a la galería y de solo una gente poder
admirar un cuadro. Claro, romper ese esquema. Sí, romper con esas cosas. Quisiera leer un poema que escribió Pablo Neruda al irse Siqueiros físicamente de aquí. Dice a Siqueiros al partir: aquí te dejo con la luz de enero, el corazón de Cuba libertada, y Siqueiros, no olvides que te espero en mi patria volcánica y nevada. He visto tu pintura encarcelada, que es como encarcelar la llamarada, y me duele al partir el desafuero. Tu pintura es la patria bien amada, México está contigo prisionero. Capa de la revolución. Contaba que el ranchito pegado al arroyito fue herencia de su padre, que se llamó Ramón. Mi padre fue aparcero, domador y vaquero, cabello alborotado, requemado por el sol. Gustaba echar guarache con un estilo apache, y a veces le cuadraba un traguito de sotol. Yo estaba confundida cuando la despedida, un balde de agua fría, sentí que me cayó. Con cara de congoja, torció un cigarro de hoja, se echó al hombro la alforja y la puerta cerró. Brillaban sus espuelas, el rocío en lentejuelas corrió por la... Qué música linda esta, ¿eh? Los Hermosa. Folcloristas, amo los folcloristas. Me encanta. Sí, la vida de Siqueiros fue una vida de absoluta congruencia. De hecho, él cuando cobraba dinero por muchas de sus obras, él cumplía con donarla al Partido Comunista y cumplía con todas las cosas. Hay una película, porque volvemos a contextualizar todo, ¿no? ¿Dónde se encontraba, en qué época se encontraba Siqueiros, que participó de la Revolución Mexicana, que después vino todo el tema de las guerras mundiales, el bloque soviético, el comunismo? Hay un detalle también interesante que destacar, que es digamos la postura de Siqueiros políticamente en el comunismo, porque ahí hay una separación, un rompimiento, ¿verdad? De hecho, bueno, él es encarcelado. Me gustaría brevemente entonces que se hablara. Ese es un tema, interesante de la vida, ¿no? Tal vez Adrián tiene más información certera porque me imagino lo habrán estudiado, cómo era el tema de la relación entre Siqueiros, Diego Rivera, que también era del Partido Comunista, otro de los morelistas. Sin embargo, el asesinato de Trotsky, claro, ¿verdad? Rivera recibe a Trotsky con Frida y Siqueiros fiel al Partido Comunista, estalinista en ese momento. Está el intento del asesinato y luego participa en el asesinato de Trotsky. Sí, de hecho, Siqueiros es marxista-stalinista y mucho del conflicto que tiene Siqueiros con los trotskistas, por ejemplo, es que en su participación en la Guerra Civil Española, al ver como la actuación de los trotskistas en España, Siqueiros regresa todavía más oposición a los trotskistas. Entonces, cuando se hace el planteamiento de que se puede exiliarse Trotsky aquí en México, Siqueiros, junto con una parte del Partido Comunista, son los que se oponen, y bueno, vienen por invitación o ayudados por Frida y por Diego. Diego y Siqueiros, no solo ideológicamente, no ideológicamente, sino en el Partido Comunista tienen conflictos, pero también en la concepción del moralismo, ¿no?
A Diego, por ejemplo, se le acusa mucho de utilizar esta parte folclórica, como enarbolando lo invito. En México luego utilizamos mucho los diminutivos. Y Diego, a mí me gusta, pero Diego sí tiene esta más folclórica. O sea, sí. No sé si me explique. Sí. Es distinta la representación. Los valores fundamentales de los momentos, sino irse más por lo que se ve a veces en el exterior de México, ¿no? O sea, por ejemplo, el ranchero con sombrero, el indito con su zarapio, con su mecapal cargando. Esa es la imagen cabeza de México y es por lo que más se conoce Diego. Siqueiros, en cambio, y no estoy diciendo cuál de los mejores, pero Siqueiros trata de enarbolar más las cuestiones sociales y de lucha, ¿no? Sí, plasma otro aspecto distinto, es otra representación, exactamente. Hay un cuadro a mí de Siqueiros que me impresiona mucho, siempre me impresionó, que es Madre Proletaria, y es creo que allí representa, en ese cuadro está representado todo lo que pensaba y quería plasmar Siqueiros en su arte, ¿no? O sea, invito a los oyentes que busquen la obra La Madre Proletaria de David Alfaro Siqueiros. En internet se consigue mucho material, obviamente, pero sería ideal que todos pudieran visitar México y ver en vivo. México o Chile o La Habana, en todos lados donde Siqueiros dejó su huella en murales. Ya están llegando aquí los compañeros, ya llegaron los compañeros de Zona Libre. Bueno, pues nada más, hay muchos artistas latinoamericanos, como comentabas al principio, Guayajamil, por ejemplo, Berni, artista argentino que también tiene mucha influencia del muralismo mexicano. En México, ahora que vengan, hay diferentes edificios donde se puede ver obras de Siqueiros y de los demás muralistas, ¿no? Pero bueno, pues un saludo a los compañeros de Zona Libre, un saludo a todos los oyentes que están sintonizándonos y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, un gran abrazo, gracias a los oyentes y bueno, nos vemos pronto en Mosaico. Saludos Adrián, saludos a todos, nos vamos con Zapata se queda de Lila Downs. Mis piernas me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Se escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. ¡Epa, mi señor del rayo! Zapata. Del sur al norte y del norte al sur. Celso Piña y Totó la Momposina. Son las 3 de la mañana. Dicen que te da un santito. Bajito yo oigo que dice: camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poco.
poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu Zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así, que en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de mi lado. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas